Gracias. Yo soy uno de estos productos acabados de la educación de la que habla Sir Robinson. Y como mi trabajo es un poco tratar de contestar preguntas como esta, ¿qué es la realidad? O pedazos chiquititos de preguntas como esta. Y como dice Robinson, cuando trato de contestar preguntas como esta, lo que hago es hacerlo acá adentro. Y en ese sentido uno lo que hace tratar de preguntarse y a contestar qué es la realidad es pensar si existe un lenguaje, una teoría, algo que permita explicar la realidad. Hay una que estamos acostumbrados a usar mucho, que usamos para describir el movimiento de las cosas grandes, como son las estrellas, la gente, los perros, los gatos, las sillas. Y esa es un lenguaje, una teoría que tiene 300 años, que inventó Isaac Newton en algún momento. Es un lenguaje al que estamos acostumbrados, conocemos las palabras, se llama mecánica clásica. Las palabras a las que estamos acostumbrados en ese sentido son posición, velocidad, etc. Es un lenguaje familiar en el sentido de que el lenguaje matemático se correlaciona mucho con lo que usamos como lenguaje para describir la realidad en la que vivimos. Sin embargo, hace unos 100 años nos dimos cuenta de que si pretendíamos describir el movimiento de las cosas pequeñas como los átomos o las moléculas, usando este lenguaje de la mecánica clásica, era muy difícil. De hecho, había en ese momento una serie de experimentos que si se pretendían explicar, utilizando este lenguaje de la mecánica clásica, se obtenían resultados que no tenían sentido. Entonces tuvimos que inventar un lenguaje nuevo. Hubo un grupo de gente a principios del 1900 y algo que inventó este lenguaje nuevo que se llama mecánica cuántica. Existe la mitología, en cierta manera, de que esta mecánica cuántica es un lenguaje muy complicado, que la mecánica cuántica es difícil, compleja. Y ahí me permito disentir porque si yo la miro y comparo la complejidad que tiene en el sentido de la cantidad de información que hace falta para poder describirla, no es más complicada que la mecánica clásica. Las ecuaciones de las dos entran más o menos en una página, digamos. Así que no estoy diciendo que la mecánica cuántica sea fácil, lo que estoy diciendo es que no es inherentemente más complicada en el sentido de las ecuaciones que la describen que la mecánica clásica. El problema que tiene y lo que la hace fundamentalmente complicada es que el lenguaje que utiliza choca profundamente con lo que tenemos como imagen de realidad a la que estamos acostumbrados. Hay cosas en ese lenguaje, en su gramática, en las vocales, en la forma en la que se unen los verbos, los adjetivos, los artículos dentro del lenguaje de la mecánica cuántica, que chocan profundamente con lo que es la intuición que tenemos sobre el universo en el que vivimos. Una de esas cosas, una de esas partes del lenguaje que es profundamente difícil de comprender, en el sentido ese, en el que tiene un conflicto profundo con lo que conocemos como realidad en base a nuestros sentidos, a lo que nos dice nuestro cuerpo, es el principio de superposición. El principio de superposición en sí es relativamente fácil de entender. Vamos a tratar de dar 2 o 3 ejemplos para entender qué quiere decir desde el punto de vista del lenguaje matemático. Lo complicado es las consecuencias que este principio tiene a la hora de entender qué es la realidad. Para entender el principio de superposición, basta decir, y en esto estoy siendo estricto, el lenguaje matemático que usamos dentro de la mecánica cuántica para describir la superposición es exactamente el mismo que usamos para describir la música o el color. Entonces, si yo quiero explicar el principio de superposición, el mejor ejemplo que se me ocurre, que quizá sea algo que es más intuitivo, es el de un acorde. Un acorde no es otra cosa que la suma de ciertas notas. ¿Está bien? Yo sumo las notas que los componen y formo un acorde. Sin embargo, el acorde es algo profundamente diferente a las notas que lo componen. Es mucho más profundo, más sólido, distinto. Tiene una impresión sensorial muy diferente de cada una de las notas que lo componen. En ese sentido, entonces, podemos tratar ahora de usar un poco de palabras y matemática para describir qué es este lenguaje de la superposición en la cuántica. Si rojo es posible, si la nota do es posible, si rojo es posible para una cosa y azul es también posible para una cosa, si es que esto, ahí está, y azul también es posible para una cosa, entonces lo que dice la teoría es que si rojo es posible y azul es posible, entonces también la suma de rojo más azul es posible. Eso es lo que le llamamos superposición. Y entonces si yo les preguntara, ¿qué es la suma de rojo más azul?
es probable que muchos de ustedes se imaginen la suma de rojo más azul debe ser violeta. Y no estarían muy errados. ¿Está bien? Y casi que tiene un correlato matemático profundo, porque como decía, el lenguaje matemático que usamos para describir el color es muy parecido al que usamos para describir la cuántica. Violeta es una cosa nueva, distinta, no es ni rojo y azul, y podemos describirlo en cierta manera como la suma de las dos cosas. ¿Qué pasa ahora cuando llevamos este principio al extremo? ¿Está bien? Lo que dice la teoría entonces es que si rojo es posible y azul es posible, tiene que existir algo que es posible y es la suma de las dos cosas. Cuando yo a esto lo llevo a otros ejemplos y uso el ejemplo de este gato, que no es cualquier gato, es un gato muy famoso entre los que estudiamos la mecánica cuántica, se llama el gato de Schrödinger, y pensamos posibilidades para este gato, el gato puede, por ejemplo, estar vivo o estar muerto. Son dos posibilidades, está claro, las hemos visto a cada una de ellas. Lo que la teoría me dice ahora es entonces, si muerto es una posibilidad y vivo es una posibilidad, también es una posibilidad la suma de las dos cosas. Y la suma de las dos cosas no es ni vivo ni muerto, es una cosa nueva, es como el violeta, no es ni rojo ni azul, es una cosa nueva. Cuando yo les decía rojo y azul suma violeta, no suena demasiado extraño. Ahora el hecho de decir que un gato puede hacer algo que es vivo y muerto al mismo tiempo, una suma de las dos cosas, choca profundamente con la imagen de la realidad que tenemos. Entonces, si yo quiero pensar la realidad desde el punto de vista de la mecánica cuántica, la realidad a la que estamos acostumbrados, que es una realidad nítida, muy real, por así decirlo, para usar algo casi tautológico, bastante sólida, precisa, cuando yo la pienso en mi cabeza, educada universitariamente, lo que obtengo es una imagen de un universo que no es ni nítida ni real, sino profundamente difusa, en la que es muy difícil reconocer las cosas como los pianos, las sillas, la gente, y todo se vuelve así muy, muy extraño. Y como digo, es difícil reconocer, como por ejemplo en esta foto, es difícil reconocer que son un pimiento verde y un pimiento rojo. Probablemente se dieron cuenta, están bastante mezclados, difundidos y desparramados por ahí. Entonces, ahora la impresión que uno tiene es que si yo tengo una teoría como esta, voy a utilizar una metáfora para esto, voy a hacer un cuentito. Si viene un colega y me dice, yo tengo una teoría que está fantástica, puede predecir los terremotos, puede resolver el calentamiento global, puede curar el cáncer, pero tiene un pequeño problema. Yo, como soy un académico, en vez de preocuparme por todas esas cosas prácticas, fantabulosas que puede resolver, lo que voy a decir, no, pero para un cacho, decime cuál es el problema. Ah, bueno, sí, el pequeño problema es que también predice que existen perros que pueden leer y entender el análisis matemático. Entonces, lo que yo le voy a decir a este colega es, no, para un cacho, si vos tenés una teoría que puede predecir un montón de cosas, que puede ser muy útil, como la cuántica que nos ha dado la computación, la electrónica, la tecnología, todo eso, pero que me predice que existen perros doctos en análisis matemático, le voy a tener que decir, no, la teoría está errada. Probablemente funcione bien en algunas cosas y en otras no. Esta era la idea que tenía este señor que ustedes probablemente conocen. Albert Einstein decía, no, la cuántica tiene que estar mal porque predice una realidad que choca profundamente con lo que yo creo, siento, sé que es la realidad. La realidad está ahí, es esto que todos tenemos, que en el lugar en el que vivimos, y la realidad no es así difusa, toda mezclada. La realidad que la cuántica predice que existe es una realidad que está plagada de monstruos, de estas cosas como los gatos que están vivos y muertos al mismo tiempo. Y sabemos que las cosas como las sillas, la gente y etcétera existen, y las cosas que son azules y peludas que salen de adentro de los roperos solamente existen en los cuentos para niños. Entonces, desde ese punto de vista podemos acordar con Einstein y decir la teoría tiene que estar mal. Lo que propongo es darle una vuelta a la cosa y tratar de hacerlo de forma distinta. Habíamos dicho que podíamos sumar cosas como rojo y azul, estados posibles para obtener nuevas cosas que eran violetas, y de ahí sacamos la conclusión de que todas las superposiciones son posibles, y esto es lo que choca con nuestra experiencia. La magia que tiene la matemática es que podemos agarrar las cosas y darlas vuelta sin ningún inconveniente, y eso está bien, y entonces sacar la conclusión de que si todas las superposiciones son posibles, también todo lo posible es una superposición. En este sentido, lo que hago ahora es dar vuelta a la ecuación y decir, verde es posible, también puede ser escrito como la suma de
azul más amarillo. Entonces, pensemos en una cosa que no es un monstruo, claramente, como es una silla. Lo que me dice la cuántica es que no hay ninguna diferencia entre la silla y el monstruo azul que sale de adentro del ropero. La silla también es una superposición. Es una superposición de todos sus átomos con todas las velocidades posibles y de acuerdo a la teoría debería evaporarse en una nube de nada en un instante. Cosa que claramente no ocurre. Entonces, o le doy la razón a Einstein, o me empecino en que la teoría tiene que estar bien, y por 100 años empiezo a buscar estos gatos de Schrödinger. Y de a poco, con la tecnología que estamos teniendo, ya no son más solo átomos y moléculas que podemos construir en estos estados extraños, sino cosas mucho más grandes, como por ejemplo espiras que son millones de veces más grandes que un átomo, en las cuales podemos construir superposiciones de corrientes que van en dos direcciones opuestas. Podemos empezar hoy, con la tecnología que tenemos, a construir estos pequeños monstruos de Schrödinger. Entonces, lo que creo que hay que hacer es dar vuelta la cosa y decir, sí, Don Einstein la tenía muy clara, el viejo realmente era despierto, pero ahí le erró. La cuántica debe tener que estar bien. Por ahí lo que tenemos que hacer es pensar las cosas desde otra forma, de otra manera. Y hay un elemento que hasta ahora, como científicos, como siempre, estamos metidos dentro de la cabeza mirando nuestro objeto chiquitito dentro del laboratorio. Hay una cosa que hemos dejado de lado en todas nuestras investigaciones, que es casi obvia. Las cosas viven en un lugar, están metidas en algo que es el universo. Y a veces es muy difícil distinguir dónde termina el objeto y dónde empieza el universo. Como en el caso de esta flor, fuera de foco, es muy difícil decir dónde termina la flor y dónde empieza el verde del fondo. Así pasa con las cosas también. Si yo quiero agarrar, hasta ahora como científicos hemos tratado de aislar nuestros objetos, pero es muy muy difícil hacerlo. Si yo me mirara aún en lo profundo del espacio que está entre las galaxias, es el lugar más vacío y más frío que existe en el universo, aún hay algo, hay un ruido, ustedes quizá lo han escuchado, el eco del Big Bang, esta radiación de fondo, que llena y empapa todos los rincones del universo. Aún si yo quisiera aislar algo lo más posible, lo pusiera en ese lugar, que es el lugar más solo y frío que existe, estaría en contacto con el universo por ese sonido, por ese eco que existe del Big Bang. Entonces, una nueva interpretación de la cuántica lo que nos dice es que tenemos que dejar de mirar los objetos aislados, pensarlos en un contexto en el que están metidos adentro de un universo, y entonces, de alguna manera, hay ciertos monstruos que sobreviven, las sillas, y otros, los monstruos azules que salen de los roperos, que no. ¿Y quién decide qué monstruos están permitidos y qué monstruos no están permitidos? Es ese universo que baña todas las cosas. Ese universo decide de todo aquello que es posible, selecciona las cosas, de todo aquello que es posible de acuerdo a la teoría, ¿no? Todas estas sumas, selecciona aquellas que permite. ¿Cuáles son las cosas que selecciona? ¿Cuáles son las cosas que selecciona este universo para decir que son posibles y que no? Aquellas que dejan máximo registro sobre él. Y esto es difícil de entender, es una conclusión que uno saca matemáticamente, pero el universo permite, los monstruos que sobreviven por la mayor cantidad de tiempo son aquellos que son capaces de propagar su información sobre el universo de la forma más eficientemente posible. De todo lo posible, el universo selecciona para la realidad aquellas cosas que son capaces de empapar al universo de máximo registro de su existencia. En ese sentido, creo que podemos llevar la metáfora al extremo y decir, la realidad entonces no es otra cosa que la memoria del universo, es aquello que el universo es capaz de recordar. De los monstruos azules que salen de los roperos, se olvida muy rápidamente de las sillas, de la gente, de las cosas que estamos acostumbrados. El universo mantiene un registro fidedigno. En cierta forma yo estoy creando un registro fidedigno de mi existencia en sus cabezas y eso me hace un poco más sólido. En este sentido, la vida lo que hace es un poco funcionar de memoria para el universo y dándole otra vuelta de tuerca más a la metáfora, me voy a quedar con esta estrofa hermosa de Roberto Juarros. Pensando en eso, en que la vida lo que hace en cierta forma es funcionar como memoria del universo. El universo se investiga a sí mismo y la vida, esa memoria, es la forma que el universo emplea para su investigación. Muchas gracias.